como en casos anteriores, no nos vamos a concentrar, no nos vamos a centrar en las concepciones filosóficas, sociológicas o politológicas del tema del poder. Es decir, no las rehusamos. En otra oportunidad podremos hablar o reflexionar en torno a los aportes que al respecto hicieron hombres como Weber, bueno, Aristóteles, Antonio Gramsci en el marco del marxismo. Si no, nos concentraremos entonces en la visión que sobre el poder tenía el comandante Hugo Chávez, bueno, porque además es el propósito que nos anima con la realización de este diplomado. Ahí, apelando a la expresión bolivariana, aquella de que dichoso el hombre que convoca a la soberanía popular, habría que decir en primer término que a partir de Chávez, el poder se convierte en una herramienta para que esa soberanía popular, ¿verdad?, se ejerza de manera concreta, de manera expresa. Y decimos a partir de Chávez, obviamente, porque antes de Chávez la cosa no era así. Muchos de ustedes que tienen una edad, digamos, propia de ese periodo histórico, están conscientes o estamos conscientes de que antes de Chávez la soberanía popular no era ejercida directamente por el pueblo. Se le asignaba al pueblo un papel simplemente de elector o electora. Cada determinado tiempo, cada 4, cada 5 años acudíamos a un hecho electoral y hasta ahí llegaba nuestro rol como ciudadanos y como ciudadanas de la República, de la vieja República, de la Cuarta República. Los dirigentes políticos que aspiraban a acceder al poder, a ejercer el poder político, iban a las comunidades cada 4, cada 5 años a buscar el voto y después desaparecían de las comunidades hasta el próximo evento electoral. En 1998, cuando irrumpe públicamente la figura de Chávez y aspira por primera vez a la presidencia de la República, lo hace con una principal oferta electoral. Chávez nos llamó a transitar el camino constituyente, como una vía para refundar la República, como una vía para crear una patria nueva. ¿Y qué pasó en febrero del año 1999 cuando Chávez asume el gobierno? Bueno, que Chávez cumplió. Y lo primero que hace al asumir el gobierno es firmar un decreto a través del cual nos convocaba a los venezolanos y a las venezolanas a decidir si queríamos transitar la vía de un proceso constituyente, la vía de la refundación de una nueva república, de la Quinta República. Y ese referéndum se dio 2 meses después. Y la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas aprobamos el camino constituyente. Le dijimos sí a la opción de la refundación de la patria. Y unos meses después, en diciembre, el 15 de diciembre del año 1999, la inmensa mayoría también de los venezolanos y las venezolanas aprobamos un nuevo texto constitucional. Aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de ese momento, Chávez se convirtió en el principal difusor del nuevo texto constitucional. En primer lugar, porque tenía plena conciencia de que en la medida en que los venezolanos y las venezolanas conocieran en detalle lo previsto en esta Constitución, en esa misma medida nosotros la respetaríamos, nosotros cumpliríamos con lo que está previsto aquí. Es decir, comprenderíamos que teníamos unos deberes. Pero también Chávez tenía conciencia de que en la medida en que nuestro pueblo, en que el pueblo venezolano conociera en detalle los preceptos de la nueva Constitución, que son los preceptos de la nueva República, en esa medida los venezolanos estaríamos conscientes de cuáles eran nuestros derechos y en esa misma medida, ¿verdad?, obligaríamos a nuestros gobernantes a cumplir con lo que estaba previsto en esta nueva Carta Magna. Pero además, Chávez comprendía de que en la medida en que nosotros entendiéramos en detalle lo que estaba previsto en esta Constitución, el modelo político que estaba dibujado o que está dibujado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esa medida
nosotros como pueblo comprenderíamos que nuestra participación activa era fundamental para dar al traste con el modelo que inspiraba la Cuarta República. Ya lo dijimos, el modelo de la democracia representativa, que nos asignaba un mero papel de electores y electores. Entonces, comprendimos los venezolanos y las venezolanas que teníamos un rol protagónico que desempeñar para avanzar en ese objetivo estratégico de refundar la República, bajo un modelo político sobre el cual está soportado, que no es otro que la democracia participativa y protagónica. Y decíamos entonces, o decimos entonces, que ese modelo de democracia participativa y protagónica está dibujado plenamente en esta Constitución. Desde su preámbulo, cuando se refiere al hecho de la refundación de la República y al establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica, pasando por su artículo 2, que elabora como preceptos fundamentales del andamiaje legal o jurídico, pero además de la actuación del Estado social y de derecho de justicia previsto en esta Constitución, hasta lo que para mí, desde mi punto de vista, es uno de los artículos que mejor expresa el cambio de paradigma que se da con respecto al modelo anterior. Cuando nosotros leemos, me permito leerlo, el artículo número 5 de la Constitución bolivariana, en el número 5, en él se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Y nos dice además, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Fíjense ustedes el cambio de paradigma que significa con respecto a la vieja república, a lo que contenía la Constitución del año 1961, ¿verdad? Ya el pueblo no tenía o no tiene el papel meramente electoral de elegir a unos representantes que a la final no lo representaban, sino que veían más bien por sus intereses individuales o por los intereses de los grupos políticos, económicos, empresariales a los cuales pertenecían. Porque en la Cuarta República, en este país, los presidentes, los diputados, los senadores, los gobernadores, los alcaldes, no respondían a los intereses del pueblo, respondían, repito, a los intereses de sus partidos políticos, a los intereses de los grupos económicos, empresariales a los cuales pertenecían. Repito, es un cambio sustancial que se da en el camino de la refundación de la patria. Y a partir de esta Constitución, además, comienza a desarrollarse un intenso esfuerzo por avanzar en la organización del pueblo. Y comienzan a aparecer las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de energía, los comités de tierra. Y a medida que fuimos madurando como revolución, aparecieron nuevas formas organizativas, los círculos bolivarianos. Y cuando fuimos madurando mucho más, aparecieron formas organizativas que todavía conocemos hoy. A partir, por ejemplo, de la ley orgánica de los consejos comunales, aparecen los consejos comunales, que Chávez llegó a definir como un elemento fundamental de la democracia revolucionaria, de la democracia popular, de esa democracia participativa y protagónica a la que estamos haciendo mención. Pero la cosa no se queda ahí. Además hubo un intenso esfuerzo de la Revolución Bolivariana por generar el andamiaje jurídico que soportara, que impulsara la organización del poder popular. Y además de la ley de los consejos comunales, la ley orgánica, aparecieron un conjunto de instrumentos legales, ¿verdad?, que se han dado a conocer como las leyes del poder popular. Ahí está la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley de las Comunas, la Ley de la Contraloría Social. Además se reformó la Ley de la Planificación Pública para incorporar al pueblo organizado en todas las fases del hecho planificador.
Y hoy, a pesar de las dificultades que podamos tener y de las muchas cosas sobre las cuales aún todavía tenemos que avanzar, recordemos que Chávez nos dejó una tarea. Bueno, se la dejó al entonces vicepresidente ejecutivo de la República, hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, pero yo digo que con Nicolás nos la dejó a todos y todos los revolucionarios y las revolucionarias, que es el impulso de la conformación de las comunas. Y Chávez le dijo a Nicolás, Nicolás, te encomiendo las comunas como si fueran mi vida misma. Lo cual, de alguna manera, da una afirmación que da cuenta de, bueno, que en ese ámbito todavía quedan cosas por avanzar. Pero amén de las cosas que estén por avanzar, amén de las cosas que todavía tenemos que resolver, hoy en día hay miles y miles de voceros y voceras de los consejos comunales, de las comunas que están construyendo viviendas. Bueno, y más que viviendas, están construyendo hábitat, están construyendo comunidad. Hay miles y miles de voceros y voceras de los consejos comunales que se han sumado al esfuerzo por construir un nuevo modelo productivo que supere el rentismo petrolero y que tenga un elemento fundamental en el hecho de la economía comunal, de la economía popular. Hay un esfuerzo, además de esos voceros y voceras del poder popular, por combatir las distintas expresiones de la guerra económica que se ha lanzado sobre el pueblo venezolano: acaparamiento, boicot. En todas esas actuaciones de la revolución está presente el poder popular, junto a su gobierno. Un gobierno que desde la perspectiva del poder de Chávez, ¿verdad?, gobierna, valga la redundancia, junto al pueblo, escuchándolo, obedeciéndolo. Estamos en presencia de una característica muy importante de la definición de Chávez del tema del poder: el poder obedencial, es decir, el poder obedeciendo el mandato del pueblo, que termina siendo, bajo esta concepción, el depositario del poder político, de la soberanía política a la que hicimos mención al inicio de esta intervención. Pero además de ese hecho organizativo que se expresa en estas organizaciones a las cuales hacemos mención hace un rato, en consejos comunales, en comunas, hay miles y miles de organizaciones comunitarias, estudiantiles, de mujeres, de obreros, adultos mayores, afrodescendientes, sexo diverso, militares, cultores, intelectuales y otras tantas miles que sin foto, que sin firma, están en sus comunidades haciendo revolución, defendiendo la revolución, ayudando a transitar por ese camino de la refundación de la patria. Y en buena medida entonces están defendiendo el legado del comandante Hugo Chávez. Hay un concepto que está muy vinculado con el tema de la democracia participativa y protagónica, que es el debate político sobre la igualdad. Un debate que también, como el de la democracia participativa y protagónica, tiene su expresión en el enfrentamiento histórico entre los dos grandes modelos que se conocen en el mundo. Por una parte el modelo capitalista y por otra parte el modelo socialista. Bueno, aquí estoy convencido yo, todos estamos conscientes de que el modelo capitalista tiene como norma la desigualdad, ¿verdad? A los venezolanos nadie nos echa cuento. Nosotros conocimos al Motro y lo vimos de frente, porque esto es un pueblo que a partir de la implementación durante la Cuarta República del modelo capitalista sufrió los estragos, que se vio sumido en la pobreza, en la miseria. Un pueblo que en ocasiones tuvo que comer alimentos de animales, perrarina. Unas madres que se vieron obligadas a darle a sus chamos teteros con agua de espagueti. Nosotros conocimos en detalle los rigores del capitalismo sobre la sociedad venezolana. Un modelo entonces que, repito, tiene por norma la desigualdad y que, según los teóricos de ese modelo, hay una mano invisible del mercado que regula entonces los niveles de desigualdad. A diferencia de ese modelo,
el modelo socialista, ¿verdad?, parte de la idea de que todos somos iguales. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Y que es el accionar político, que es la praxis política, la que nos permite garantizar esos niveles de igualdad. Esa es la diferencia entre esos dos modelos de ver el mundo. Chávez lo decía más claro, y en las intervenciones que están incluidas, aprovecho para hacer la cuña en la página Todo Chávez en la web, que de verdad es una maravilla. Nosotros cada vez que profundizamos en el uso de esa herramienta para investigar, para ahondar sobre el pensamiento de nuestro comandante, cada vez nos convencemos de la valía que tiene la herramienta para que nuestro pueblo y quienes más allá de la frontera de nuestro pueblo tengan interés en profundizar en el legado de nuestro comandante. Entonces, Seguía Chung, en el marco de esas intervenciones que hacía Chávez, él lo planteaba en un término, yo creo, mucho más conciso, mucho más definitorio. Chávez decía: el capitalismo nos vende la falsa idea, ¿verdad?, de que a los pobres hay que ayudarlos, de que a los pobres hay que atenderlos. Mientras que el socialismo nos plantea una idea que va mucho más allá. Es común para nosotros escuchar en Chávez aquella expresión que decía: démosle poder a los pobres, para que los pobres con ese poder sean capaces de superar la pobreza, sean capaces de superar sus condiciones materiales, sean capaces inclusive de superar sus condiciones espirituales. Ahí está plasmado uno de los conceptos que forma parte de esta primera intervención, que es el concepto de la igualdad establecida y de la igualdad practicada, que no es más, ¿verdad?, que una igualdad real o una igualdad práctica. Saben ustedes que el concepto de la igualdad establecida y la igualdad practicada es un concepto, que esgrimió Bolívar en varias oportunidades. Tal vez la que más se conozca es su intervención con motivo de la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, el 15 de febrero de 1819, mejor conocido como el Congreso de Angostura. Ahí Bolívar esgrime el planteamiento de la igualdad establecida y la igualdad practicada, que repito, no es otra cosa que una igualdad real, una igualdad concreta, una realidad que es práctica. Porque Bolívar, saben ustedes también, y lo dijo en ese mismo año, 1819, y antes, cuando se le había propuesto que asumiera como rey, él decía: yo no soy Napoleón ni quiero serlo. Y dijo aún más, dijo: libertador o muerte. Bueno, Bolívar, Chávez entendieron que ser revolucionario, que ser socialista, ¿verdad?, implica un ejercicio de apasionamiento por la igualdad. Porque Chávez siempre nos decía que un revolucionario o una revolucionaria que aspire a ascender al poder, que aspire a ejercer el poder político, tenía que hacerlo para servir al pueblo, no para servirse. Y ahí también un elemento clave de la concepción chavista del poder, de la concepción chavista del desempeño del poder político. Entonces, este elemento además es el elemento clave, la regla de oro de la democracia popular, de la democracia revolucionaria, de la democracia participa y protagónica de la que estamos haciendo mención. En ese camino, iniciado en el año 1999, a partir de la promulgación de la Constitución bolivariana, de refundar la República, de construir una patria distinta, fundada en los valores de la participación protagónica de nuestro pueblo en la construcción de esa nueva república, en la construcción de una nueva hegemonía.